¿Cómo están? ¿Todo bien? Y llegamos al domingo número 15, al 15º domingo del tiempo durante el año, o durante el tiempo ordinario del ciclo C. Y hoy Jesús va a responder una pregunta. Nos va a comentar quién es mi prójimo. Los judíos tienen un gran problema. Tienen 613 mandamientos. Y siempre buscan la manera de resumirlos en la cantidad de mandamientos posibles. Es decir, si vivo, ¿qué cosas mínimas debo vivir para poder vivir todo el resto de los mandamientos? Entonces, hoy Lucas va a responder a esta pregunta: ¿cuál es el más grande de los mandamientos, el más importante? Y va a decir que es el amor a Dios, tomado de Deuteronomio capítulo 6 y capítulo 11, y el amor al prójimo, tomado de Levítico 18. Iguala a los dos. Pero como siempre, vamos paso a paso, vamos a comenzar rezando, ¿les parece? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos dejás esta parábola del buen samaritano para ayudarnos a ver la actitud y la disposición que debemos tener con todos los que nos rodean, haciéndonos ver que creer en vos no es solo levantar el corazón al cielo y olvidarnos de los demás, sino que el amor que te profesamos pasa por una cercanía y un compromiso con los que nos rodean, para actuar y amar como tú lo hiciste. Por eso, Señor, derramá tu gracia en mi corazón y ayúdame a vivir la fe en ti, con actitudes y gestos que manifiesten mi disposición y voluntad de identificarme contigo. Que así sea. Es el momento que yo desaparezco porque se hace presente la palabra de Dios. Y la primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 30. La palabra está muy cerca de ti para que la practiques. Cristina, por favor, proclamanos esta primera lectura. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: El Señor tu Dios te dará abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tus entrañas, en las crías de tu ganado y en los productos de tu suelo, porque el Señor volverá a complacerte en tu prosperidad como antes se había complacido en la prosperidad de tus padres. Todo esto te sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor tu Dios y observado sus mandamientos y sus leyes, que están escritas en este libro de la ley, después de haberte convertido al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mandamiento que hoy te prescribo no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? Ni tampoco está más allá del mar para que digas: ¿quién cruzará por nosotros a la otra orilla y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? No, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la practiques. Palabra de Dios. Y el Deuteronomio nos enseña la forma de obtener la prosperidad de vida. Es convirtiéndose al Señor con todo el corazón y con toda nuestra alma. Esto implica escuchar su voz y cumplir todos sus mandamientos y leyes. La segunda lectura es un texto tomado de la carta a los Colosenses. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Diego, te pido por favor que nos leas este texto. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación,
porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que él tuviera la primacía en todo, porque Dios quiso que en él residiera toda la plenitud. Por él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Colosenses muestra la verdadera dimensión del amor al prójimo, que se manifiesta en Cristo. Es Cristo el fin de todo lo creado y por él fueron reconciliados con Dios todos los seres creados. El texto del Evangelio, como estamos en el ciclo C, es tomado de Lucas, capítulo 10. ¿Quién es mi prójimo? Aleluya, 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 aleluya. Jesús está vivo y una palabra Él tiene para ti. Te proclamo la buena noticia que es nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue diciéndole: cuídalo y que lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se comportó como un prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera.
Palabra del Señor. Qué linda pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Para un israelita de la época de Jesús, prójimo era el paisano. Era aquel judío que pertenecía a su mismo pueblo. El resto de las personas eran forasteras o extranjeras, dependiendo si eran judíos que vivían en otro lado o si eran personas de otro lado, de otro pueblo. Entonces, este doctor de la ley interpretaba que prójimo era solamente las personas oriundas del pueblo de Israel. Entonces, él estaba solo obligado a amar a esas personas. A los que no eran del pueblo de Israel, a él no le importaban. Jesús redefine el ser prójimo. Deja claro que el verdadero prójimo es aquel que está cercano al necesitado. No es ya quién es mi prójimo, sino cómo yo puedo ser prójimo de otra persona, estando cerca de aquel que está necesitado. Y esto por encima de toda diferencia o distancia que podamos existir entre seres humanos. Hacia el punto de referencia para medir la proximidad de una persona es el ser humano que está en necesidad. A veces decimos, cuando hablamos, que los buenos amigos se reconocen en los momentos difíciles. Eso es ser prójimo. Y por este camino pasó un sacerdote, un levita y un samaritano. El sacerdote era el encargado del culto en el templo. El levita estaba al cuidado y servicio del templo. Vendría a ser lo que hoy entendemos como un monaguillo, un sacristán. El samaritano era un pagano, aquel que no era judío, y por eso los judíos los despreciaban, ni siquiera les hablaban. Lo impactante de este texto es que hoy Lucas dice que el prójimo fue el samaritano, aquel que no es judío y que tampoco cumple las leyes rituales, pero que ayuda al moribundo. En efecto, el sacerdote y el levita siguieron de largo por un tema ritual. Acercarse a un moribundo, acercarse a la sangre, es quedar impuro, y eso le imposibilitaba ir al templo a rezar o ir al templo a hacer su trabajo. Entonces, con la excusa de esa ley de pureza, ellos siguieron de largo sin importar si este ser humano se moría o no se moría. El samaritano, como estaba libre de estas leyes, no entendía del templo ni de leyes rituales, fue más libre, el corazón más libre para poder compadecerse de aquel que estaba en necesidad. Entonces, este no judío, incumpliendo una ley ritual, hizo lo que Dios quería, ser prójimo del que está necesitado. Te dejo acá los tres textos. A tu izquierda, como siempre, el Antiguo Testamento, a tu derecha, el Nuevo Testamento, y en el centro, el Evangelio. Léelos 1, 2, 3, las veces que quieras, pero siempre lentamente, y abrí los oídos del corazón, porque seguramente Dios quiere hablar con vos. Podés pausar el video. Y una vez que ya Dios te habló, ahora toca a vos que le corresponde que vos le respondas. La liturgia de este domingo nos ofrece 2 salmos para poder rezar. Yo voy a poner los 2. Vos rezá o el que más te guste o el que hayas escuchado en la misa que fuiste, o si querés, ¿por qué no? Podés rezar los 2 también. El primero es el Salmo 68. Es una angustiosa lamentación que intenta explicar al Señor que su enfermedad pone en riesgo el honor divino. El salmista está enfermo y esto pone en riesgo el honor de Dios. ¿Por qué? Porque si el salmista muere, todos los fieles quedarán expuestos a la burla de sus enemigos. Escuchá esta primera opción de salmo. Perdón, las lecturas, siempre me olvido las posibles lecturas. La primera es con Israel. Es un salmo de súplica en 3 partes. La primera es el suplicante grita angustiado. Sufrimiento horrible, sufrimiento injusto, sufrimiento por causa de Dios. Enemigos numerosos lo rodean.
La segunda es, lejos de resignarse, el suplicante se dirige a Dios y ora. Implora su liberación, su salvación, pide venganza conforme a la ley del talión. Y la tercera parte es una súplica trágica que termina en una acción de gracias. Los gritos y las imprecaciones de las dos primeras partes deben interpretarse a la luz de esta parte final. Alabaré a Dios. Si querés, podés leerlo con Jesús. Jesús cita explícitamente este salmo en la víspera de su pasión, hablando de sus enemigos. Me odian sin motivo, injustamente. Y la tercera lectura es con nuestro tiempo. El grito de lamentación que sube de este salmo para alguno de nosotros puede ser candente actualidad. Sálvame, Dios mío, me hundo, me agoto, mis ojos están cansados, mis detractores son numerosos. Lloro, los insultos llueven sobre mí. Ahora sí, escucha el salmo. Busquen al Señor y vivirán. Busquen al Señor y vivirán. Mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Sálvame por tu fidelidad. Busquen al Señor y vivirán. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor, por tu gran compasión, vuélvete a mí. Yo soy un pobre desdichado, Dios mío, que tu ayuda me proteja. Así alabaré con cantos el nombre de Dios y proclamaré su grandeza dando gracias. Busquen al Señor y vivirán, porque el Señor salvará a Sion y volverá a edificar las ciudades de Judá. El linaje de sus servidores la tendrá como herencia, y los que aman su nombre morarán en ella. Busquen al Señor y vivirán. Busquen al Señor y vivirán. Acá te dejo el texto con el salmo para que puedas, en esta primera opción, si es la que elegiste, hablar con Dios. Hay una segunda opción, que es el Salmo 18, que establece un paralelismo entre las dos manifestaciones de la gloria de Dios. La primera es en la creación y en las perfecciones del universo, y la otra es en la revelación concedida a su pueblo, que es fuente de felicidad y de vida para los que la aman y aceptan sus exigencias. Estas son las dos grandes manifestaciones de Dios para el hombre, y esto es lo que canta este salmo. Las tres lecturas posibles, también tiene tres lecturas. Para un judío fervoroso, la ley, lejos de ser una traba minuciosa, una regla legalista y formalista, es un verdadero don de Dios. Al revelar al hombre la ley de su ser, Dios hace alianza con él para ayudarlo en sus comportamientos vitales, como el sol que desposa la tierra para darle vida. En el don de la ley
hay algo así como una alegría de las nupcias. Es un misterio nupcial. La letanía de cualidades atribuidas a la ley recuerda las cualidades que se dan a los enamorados. Una segunda lectura con Jesús. De seguro Jesús cantó este salmo con mucho fervor. Sus parábolas, casi todas tomadas de la naturaleza, nos muestran su gran admiración por la creación. Todo lo bello le hablaba del Padre. Y siempre la tercera lectura con nuestro tiempo, la ley de Dios. Nosotros, hombres modernos, no tendríamos que redescubrir lo que es una ley. El autor de este salmo proclama jubilosamente que tiene una ley. No da la impresión de estar presionado, forzado por ella, como si esta ley se le impusieran de afuera. Los mandatos del Señor son rectos, alegran el corazón. Son más preciosos que el oro, más dulce que la miel. Escuchamos el salmo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Son más atrayentes que el oro más fino, más dulce que la miel, más que el jugo del panal. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Muy bien, y acá tenés esta segunda opción de salmo. Podés también elegir esta o podés elegir esta solamente, pero siempre usarla para hablar con Dios. Y ya que hablamos con Dios, vamos ahora a terminar la oración, como siempre, rezando el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Y te dejo la consigna para que puedas hacer realidad esta palabra. Jesús terminó diciéndole al maestro de la ley, y te lo dice ahora a vos. Andá y procede vos de la misma manera. Acá tenés todas las obras de misericordia corporales, si querés, para que puedas recordar cuáles son esas acciones que nos acercan al prójimo necesitado. El Señor está con vos, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Nos vemos el domingo que viene.